Doctor Quijano, Sí, tenga la bondad. gracias. Señor presidente, yo quiero aprovechar la ocasión para, en nombre de la bancada del Movimiento Mira, hacer una denuncia relacionada con el hecho de que la Casa de la Justicia de la localidad de Suba, producto del acto terrorista del pasado 10 de junio, ha tenido que ser trasladada e improvisarse en varios sitios de la misma localidad, como la alcaldía, la Casa de Participación y en la Junta de Acción Comunal. Suba requiere esa Casa de la Justicia para atender adecuada y dignamente a los usuarios en la problemática de violencia intrafamiliar y maltrato infantil, por lo menos que tengan unos espacios dignos. Un mes después de ocurrido el hecho terrorista, se encuentra en lamentable estado este inmueble y con la tendencia a terminar como muchos predios del distrito capital, es decir, en ruinas. Pedimos de la administración distrital la intervención para que la ciudad, en ese sector que es tan importante como es la localidad de Suba, siga contando con las garantías donde se puedan llevar a cabo situaciones definitivas para las familias en el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar. Muchas gracias, señor presidente. El doctor Humberto Quijano Martínez, vocero de la bancada del partido Mira. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero abordar este tema poniendo de manifiesto algo que es muy preocupante para Colombia. Que se nos diga que somos los segundos pareciera que es un honor. Yo veo que es un deshonor ser los segundos en el mundo con el mayor número de personas desplazadas por violencia. Las cifras que determina el proyecto Protección Social, Salud y Desplazamiento Forzado en Bogotá, convenio del distrito con la Universidad Javeriana, demuestra cómo 3.662.842 personas llegaron a Bogotá desde que se inicia este lamentable proceso, es decir, el 8% de la población, y por lo mismo de los 1.100 municipios que tiene Colombia, están afectados 976. En estos días, en el mes de junio de 2008, el diario El Colombiano titula: "Con vergüenza recibimos esta semana la noticia de ocupar el segundo lugar", al cual aludía, "de personas desplazadas en el mundo. Solamente nos supera Sudán. En esto somos los segundos". Esto alarma profundamente y demanda la solidaridad de todos los colombianos y aún más una acción contundente de parte de la administración, porque el fenómeno afecta a quienes en el entorno social de la capital estamos percibiendo, no solo en nuestros lugares de vivienda, sino en cualquiera de los extremos de la ciudad, a donde quiera que se vaya. Un mapa de desplazamiento de municipios demuestra cómo de los 50 municipios que reciben estas personas, Bogotá es de los que más está dando cuenta de este fenómeno. De 4.632 hasta 20.000 es la cifra. Bogotá, como también lo son otras ciudades, en Nariño, Pasto, en Antioquia, Medellín, pero Bogotá es uno de los que más recibe desplazados. El número de asociaciones que cuentan los mismos desplazados es ínfimo. Son asociaciones que velarían por la situación de estos, pues se sienten muy desprotegidos. Sin embargo, en Bogotá tan solo hay de 26 a 45. Ese desplazamiento mirado desde el punto de vista social
ha sido considerado como un problema de salud pública en Bogotá, más como una emergencia sanitaria que como un problema, valga redundar en él, social. Aquí se le ha mirado como problema de salud cuando, muy a pesar de que están expuestos a tantos riesgos, las poblaciones vulnerables como son ellos, los desplazados vienen a constituir un número mayor entre mujeres, entre niños, entre indígenas y aún afrocolombianos. Los desplazados sufren el fenómeno de la malnutrición y las enfermedades, son víctimas de violencia y abuso, tienen limitaciones para acceder a los servicios de atención médica, dadas las barreras financieras, geográficas y administrativas, carecen de agua potable y bajas condiciones higiénicas, factores que impactan de una manera negativa en su salud. Muchos sufren un fenómeno que se llama el estrés postraumático debido a las circunstancias de desplazamiento, mas no por ello tiene que seguirse enfocando, como lo observamos de parte de la administración, como un fenómeno o problema de salud pública y emergencia sanitaria. Recordamos cómo el alcalde Mocus, cuando se genera el fenómeno, asume la postura de decir: esto no es un problema de Bogotá, esto es un problema nacional y concierne al gobierno central asumir la responsabilidad. Posteriormente Lucho Garzón sí lo asume sin temor. Y ahora en esta administración vemos que lo que Lucho inició no es una continuidad, sino una total discontinuidad, porque no está enfocado a los desplazados, sino a los desmovilizados y a los reinsertados. Eso es lo que está haciendo esta administración, mirando más a estos que a los desplazados, que como bien lo dice el informe de carácter internacional asumido por la Universidad Javeriana y la misma administración, es algo que nos pone ante el panorama global como los irresponsables del siglo XXI. Si miramos a las características de estas personas que deben preocuparnos cada día más, son los desplazados, personas desorientadas cuando llegan. Sus rasgos son del campesino, del hombre labriego, del trabajador, personas de un bajo nivel académico, de un vocabulario tosco, tímidos, temerosos, pero igualmente en torno a una ciudad que no era la propia para ellos, faltos de iniciativa. Son desconfiados y es natural, prevenidos, eso es lógico, vienen con ánimos de trabajar, acuden al rebusque, como lo manifestaba el concejal Celio Nieves, conocen mucho de su región pero no de Bogotá, no esperan del Estado, pero sí quieren un apoyo inicial. Entre ellos hay mutua ayuda, solo que cuando son llevados a los lugares donde tienen que morar, infortunadamente los entremezclan con los desmovilizados y esto genera grandes problemas. Las mujeres están en riesgo, los niños, les dicen: nosotros no les garantizamos que su propiedad o las pocas pertenencias que tengan sean salvaguardadas. Aún no respondemos por la integridad sexual ni de los adultos, hablando de las mujeres, ni de los menores. La persona en condición de desplazamiento está en 3 escalas. Algunos están afiliados porque han podido al cabo del tiempo al régimen contributivo. Quizás unos pocos pueden cotizar y sus beneficiarios obtienen este privilegio. Pero hay otros que están sometidos tan solo al régimen subsidiario. Pero asimismo hay una tercera escala
de quienes ni siquiera aseguran una capacidad de pago, totalmente desprotegidos. ¿Qué demandan los desplazados? ¿Qué es lo que le piden a la ciudad en su administración, representándola? El cumplimiento de los subsidios de alimentación y vivienda, el que cuenten con un apoyo financiero, que haya educación para sus hijos a través de la Universidad Distrital, apoyo a proyectos productivos, una pronta entrega de ayudas humanitarias, que les mejoren la atención médica en los hospitales. Con motivo del incidente del Parque de la 93, quien los lideró manifestaba ante los medios escritos que hospitalariamente no tienen garantías, que no los borren de las bases de datos, que haya realmente una defensa real de sus derechos. Infortunadamente, en la actualidad el distrito no cuenta con un sistema de información que le permita establecer un registro exacto de la ubicación de esta población vulnerable en ese desplazamiento, y no pueden siquiera determinar las localidades en las que están. Tuvimos que recurrir como fuente a la Secretaría Distrital de Salud, quien a través de ese sondeo que se hace en cuanto a la atención de las personas, pudo determinar que en el año 2005, 22.139 fueron censados. En el año 2006 se triplicó a 75.800. Como también en el 2007 la cifra supera los 106.000. Esto está dejando a la luz el que asciende de una manera vertiginosa la cifra de desplazados, muy a pesar de que también hay personas que son desplazadas de la misma Bogotá por razones de inseguridad. Hay una localidad donde muchas personas han tenido que salir, que es la localidad de Suba. Hemos conocido esa problemática, personas perseguidas, amenazadas, y tienen que salir de la ciudad. El número de familias a lo largo de los años 1997 hasta el 2008 ha sido establecida en 53.000 familias. Esto representa a su vez a 204.000 personas. Luego, si el plan de desarrollo de esta administración tiene un enfoque hacia la desmovilización y la reintegración, nosotros invitamos a la administración a que cambie ese enfoque y lo haga de una manera decidida, más propicio a las personas desplazadas, porque mirando las cifras, este plan de desarrollo en torno a los desplazados, en su artículo 33, refiere a las metas de proyectos de construcción de paz y reconciliación. Y la atención integral a la población desplazada está determinada así. Ofrecen atención complementaria y orientación integral tan solo a 8.000 familias de 53.000 que en este momento están en Bogotá. Apoyan proyectos productivos para 2.000 familias de las 53.000 y apalancan 1.000 proyectos productivos para las mismas 53.000 familias. Dice un informe muy serio de la misma Universidad Javeriana que 2 de cada 10 mujeres en Colombia por violencia sexual son desplazadas y las más de las veces llegan a Bogotá. No tienen garantías, corren riesgos en esos hogares de paso donde están. La mujer es objeto de vejámenes, de maltratos, de humillaciones. El registro del presupuesto de la administración en el año 2007
muestra cómo en uno de sus programas solo se beneficiaron 316. En el programa de inclusión social, 200. En el de mejor educación para todos, 121. Y en Bogotá sin hambre, 150. Una diferencia abismal con la realidad. Ya en el año 2008, las cifras no dejan lo esperado, muestran una línea permanente. Por eso instamos para que se mire a los desplazados como debe mirárseles. No olvidemos que la Corte Constitucional, en su famosa sentencia T025 del año 2005, impartió instrucciones a los entes encargados para que la satisfacción de los derechos a nivel de vida y la adecuación de la población desplazada se concluyeran con acciones reales encaminadas a que todos gozaran efectivamente del mínimo de protección para sus derechos. A estas alturas, esto no se ha cumplido. Los efectos sociales del desplazamiento son aterradores, terminan en la explotación sexual de mujeres, de niños y niñas. La educación, el solo hecho de resarcir los niveles tradicionalmente bajos de asistencia social a los desplazados del distrito, requieren ampliar una cobertura por lo menos en el 75% para niños y niñas desplazados. La alimentación, aunque para este periodo se triplicaron las ofertas de bonos alimentarios, se hace necesario incrementar aún más la oferta para el cubrimiento de toda esta población. En vivienda, el distrito presentó una propuesta para la creación de un subsidio complementario al otorgado por la Nación para el primer trimestre de 2006. Sin embargo, uno de los lunares de la política del alcalde Garzón fue precisamente el tema de vivienda, y qué no decir de la población desplazada. Debe existir entonces un compromiso por parte de los municipios expulsores o de origen de la población desplazada. No existen hoy acciones contundentes de parte de estos municipios, de manera que la mayor responsabilidad se encuentre designada en el municipio receptor y la nación. Los otros se desentienden. Esto se evidencia dentro del Plan Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia. Propuesta que queremos hacer es un compromiso de la nación y de los municipios expulsores, pero también de los receptores, en las que garanticen los esfuerzos presupuestales conjuntos de transferencia de recursos a Bogotá o del municipio receptor o al municipio receptor, que haya coordinación de las políticas en materia de empleo, de generación de ingresos, que haya un trabajo conjunto que enfatice en el retorno y reubicación de desplazados, que el sistema de información sea confiable y con parámetros de seguridad en los entes expulsores y receptores, que igualmente se haga un seguimiento del programa de acción social de la presidencia desarrollado en Bogotá, para que se pueda verificar el pago de subsidios de vivienda y alimentación, que se creen nuevos convenios, pero que realmente se pueda aplicar la oportunidad de trabajo y que puedan hacer una pronta negociación en sus mismas regiones, no que se les obligue solamente a comercializar lo que ya tiene vendido el gobierno, que se creen mecanismos de remisión oportuna al gobierno nacional cuando lleguen estos casos de desplazamiento, teniendo parámetros hasta donde los pueda atender Bogotá y se clasifiquen, para así remitir a la acción social mediante un convenio que dé respuesta y acciones prontas, que se desarrolle el concepto de la ruta de atención para un proceso integral a la población desplazada que permita ir más allá de un asistencialismo e instalar capacidades en la población afectada que los posibilite para su propio desarrollo. Igualmente proponemos que se formulen y se pongan en marcha sistemas de seguimiento, de evaluación con indicadores específicos que evidencian acciones cuantitativamente
es decir, sobre la cobertura, e informe la evolución y el impacto de las metas. Debe existir un mayor énfasis en el retorno y reubicación de desplazados en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad. La población en situación de desplazamiento que se encontraba en Bogotá, conforme a los datos de Registro Único de Población Desplazada 31 de octubre de 2005, ascendió a 26.318 hogares, que equivalen a 102.801 personas. De ellos solo retornaron o fueron reubicados 124 hogares, que corresponde a 5.704 personas. Requerimos de un mayor apoyo y fortalecimiento a las asociaciones, organizaciones, fundaciones, entre otros, que presten servicios a las poblaciones desplazadas. Algunas no tienen apoyo de las autoridades locales en relación con la disponibilidad mínima de los recursos de infraestructura. Por último, que se generen estrategias que motiven el uso de la vivienda o lotes sin construir que se encuentren abandonados en el Distrito Capital. Señor presidente, muchas gracias. Una moción de aclaración, presidente. Sí, por favor. Sí, gracias. Es para la doctora Clara. Estuvo bien la intervención, nos parece que está bien fundamentada, lo dijo la doctora Mercedes. Solo que le agradeceríamos, doctora Clara, si nos pudiera facilitar la información en la estadística del presupuesto de este año, que digamos por el asunto de la armonización no tenemos las cifras con total claridad, y también de ese componente, qué tanto porcentaje va para población reincorporada. A nosotros nos parece bien que haya ese acompañamiento del gobierno, que se esté mirando esa problemática, pero sí queremos saber la discriminación de los datos de ese presupuesto tan importante, que se asigna a población reincorporada, reinsertada, y que se asigna a población desplazada. Una sugerencia, cuando usted planteaba, hagamos la Teletón o busquemos mecanismos para volverlos productivos, lo acompañamos plenamente. Y sugerimos que se tenga cuidado, se analice lo que ha pasado con la política de vendedores ambulantes, que ha sido una política que infortunadamente de alguna manera se ha malogrado, porque digamos muchos recursos se van en capacitación. Entonces, pero un inmenso porcentaje se van en capacitación, y luego la gente dice, bueno, sí, ya me enseñaron aquí panadería, pero ¿qué? ¿Quién me presta para el horno? ¿Cómo va a trabajar yo? ¿En qué queda eso? Entonces, que los recursos no se vayan a quedar en eso, en capacitación, porque finalmente la gente no logra incorporarse al aparato productivo, no tiene las posibilidades de montar su microempresa. Pues el alcalde viene anunciando que va a impulsar mucho lo de la banca capital, pero de todos modos, el tema de los intereses, incluso él mismo lo reconoció hoy, el tema de los intereses se va a convertir en una barrera de entrada. Y dijo, si tengo que crear un banco de primer piso, pues lo voy a crear, para que los intereses no nos vayan a convertir en el obstáculo que la gente pueda montar su negocio. Entonces a eso le queremos apuntar, que revisen muy bien la experiencia de vendedores ambulantes, y que en realidad, de verdad, a la gente no la dejemos solo con la capacitación, sino que efectivamente la gente sea incorporada en el aparato productivo. Gracias.